El ser humano ha aprendido a eliminar el dolor físico con medicamentos, tecnología médica o descanso. Pero hay otro tipo de dolor, más silencioso y persistente, el dolor emocional. Y aunque parezca más complejo, también puede eliminarse. La clave está en comprender que su origen, a diferencia del físico, no está fuera de nosotros, sino en nuestro interior. El dolor emocional no depende de las circunstancias externas, sino de cómo las interpretamos. Es un producto de nuestra mente, y en particular, de nuestro ego. Este ego, un ente psicológico que se alimenta del sufrimiento, actúa como un parásito. Oscurece nuestra percepción, nos convierte en víctimas y nos impide ver la verdadera raíz de lo que nos duele. Muchas veces culpamos a los demás o al destino por lo que nos ocurre. Pero si reflexionamos, veremos que en realidad somos nosotros quienes creamos las condiciones para ese sufrimiento. Elegimos nuestras relaciones, nuestros entornos, nuestros caminos, y al hacerlo, también elegimos, consciente o inconscientemente, los posibles dolores que vendrán con ellos. Pongamos un ejemplo crudo pero claro. Alguien sufre una traición amorosa. En lugar de culpar exclusivamente a la otra persona, conviene preguntarse por qué eligió a esa pareja, qué patrones mentales lo guiaron a repetir una historia de sufrimiento. Muchas veces, desde la infancia, cargamos ideas equivocadas sobre las relaciones, sobre el amor, sobre la confianza. Y esas ideas nos empujan, casi sin darnos cuenta, a buscar experiencias que confirmen esas creencias. Así, el dolor no es azar, es consecuencia. Aceptar esto requiere un acto de humildad. Reconocer que hemos cometido errores, que nos hemos dejado llevar por patrones inconscientes, que muchas veces elegimos mal, y que el dolor que sentimos es también responsabilidad nuestra. Ahora bien, aceptar no significa resignarse. Al contrario, significa observar el dolor, permitir que se exprese y analizar su causa. No se trata de distraerse para evitarlo, viendo una serie, saliendo con amigos o huyendo hacia el ruido del mundo. Porque cuando todo se calma, el dolor vuelve. La única manera de sanar es atravesarlo, comprenderlo y aprender de él. La mente inconsciente, como decía Carl Jung, muchas veces actúa como si fuera el destino. Pero no lo es moldeable y puede ser iluminada por la conciencia. Solo cuando entendemos qué ideas inconscientes gobiernan nuestras decisiones, podemos empezar a transformarlas. Pero para hacerlo, primero hay que reconocer que uno se ha equivocado, que uno ha fallado, y eso es algo que el ego detesta. Porque en el momento en que asumimos la culpa, el ego pierde poder, y con él se debilita también el sufrimiento que alimenta. Incluso en situaciones profundamente dolorosas, como la pérdida de un ser querido, no se trata de culparse ni de buscar un responsable. Se trata de aceptar ese dolor como parte natural de la vida, no como algo a evitar o reprimir, sino como una experiencia que nos transforma. El duelo, el llanto, la tristeza, son parte del proceso. No hay nada malo en sentirlos, pero sí lo hay en negarlos. Aceptar el dolor es, en el fondo, una forma de aceptar la vida tal como es, y también una forma de aceptar quiénes somos. Aceptar el dolor no es un acto de debilidad, al contrario, es una de las formas más poderosas de sanación. No se trata de soltar el dolor, ignorarlo o enterrarlo bajo distracciones. Se trata de enfrentarlo con claridad, de entender por qué está ahí y qué lo ha provocado. Cuando somos capaces de analizar nuestras pérdidas, de comprender por qué duelen, podemos empezar a disminuir su impacto. No a borrarlas, porque hay heridas que tal vez nunca desaparezcan del todo, pero sí a integrarlas en nuestra vida de forma que no nos destruyan. Es importante entender que la vida está llena de situaciones que inevitablemente causan sufrimiento. Nadie está exento. Pérdidas, enfermedades, traiciones, no se pueden evitar. Pero lo que sí podemos controlar es la forma en que las enfrentamos. Hay un tipo de dolor que nace de nuestras propias decisiones, de nuestros errores, de nuestras creencias inconscientes. Ese es el que sí podemos transformar. El dolor externo, el que llega sin aviso, como la muerte de un ser querido o un diagnóstico inesperado, solo puede ser aceptado. No podemos cambiarlo, pero sí podemos elegir cómo lo enfrentamos, con resistencia o con humildad. Aceptarlo no significa rendirse, significa asumir la realidad tal como es y aprender a convivir con ella. Ahora bien,
¿Cuáles son las herramientas para disminuir el dolor emocional? La más importante es la conciencia. Ser conscientes de nuestros errores, entender por qué los repetimos, ver qué hay detrás de nuestras decisiones. Por ejemplo, si alguien pierde su empleo, tiene dos caminos: culpar a otros, al sistema, a la suerte, o aceptar la situación, mirarla de frente y extraer un aprendizaje. Esa aceptación, aunque dolorosa, es la que fortalece, porque el dolor, bien procesado, es una de las herramientas más potentes para crecer. Como decía Carl Jung, del sufrimiento profundo, la noche oscura del alma, puede surgir una transformación. El dolor emocional puede sentirse como una muerte inmediata, pero también es una oportunidad de renacimiento, una puerta hacia una versión más sabia, más fuerte y más consciente de uno mismo. Eso sí, hay que hacer el trabajo. Y ese trabajo empieza reconociendo lo que uno ha hecho, incluso cuando el daño lo hemos causado nosotros. No se trata de olvidar ni de justificar, sino de comprender. Si has traicionado a alguien, no debes ignorarlo ni enterrarlo bajo excusas. Tienes que enfrentarlo con honestidad. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué falló en ti? ¿Qué creencias o vacíos te llevaron a actuar así? Solo enfrentando esa parte oscura se puede crecer. Reconociendo nuestras debilidades, asumiendo nuestras acciones y comprometiéndonos a no repetirlas. Esa es la verdadera evolución. Usar el dolor como motor de conciencia. El dolor, aunque incómodo, es el mejor alimento para el crecimiento espiritual. No hay nada que enseñe más, ni que te transforme con tanta profundidad. Pero hay que tener el valor de mirarlo de frente. Solo así se convierte en maestro y no en verdugo. Muchas personas se preguntan si la vida puede considerarse un regalo cuando viene acompañada de sufrimiento, enfermedad o tragedia desde el inicio. Y es una pregunta legítima. Pero incluso en esas circunstancias, la vida conserva un potencial extraordinario, el de ser una oportunidad de transformación. El sufrimiento puede tener dos efectos. Puede destruirte o puede hacerte indestructible. Todo depende de cómo lo enfrentes. Hay quienes, ante el dolor, se quiebran y se hunden, incapaces de aceptar la realidad que los atraviesa. Pero también hay quienes, en medio de las peores condiciones, logran fortalecerse, crecer, adquirir claridad y profundidad interior. El sufrimiento, cuando se acepta y se comprende, puede convertirse en una palanca de crecimiento personal y espiritual. No hay que quedarse atrapado en la visión simplista de que sufrir es sinónimo de castigo o desgracia. Perder a un padre siendo adolescente, por ejemplo, es sin duda una experiencia dolorosa, pero también puede ser el detonante de una madurez precoz, de una fuerza de carácter que de otro modo no habría surgido. Muchas veces, al ver una desgracia, propia o ajena, pensamos, ¿cómo se puede salir de esto? Subestimamos la capacidad del ser humano de adaptarse, de resistir y de transformarse. Cada persona vive el dolor de forma distinta, y cada quien tiene su propio umbral, pero todos tenemos la posibilidad de usar ese dolor como una herramienta para desarrollarnos. El dolor bien enfrentado no es un obstáculo, es alimento. Alimenta la conciencia, fortalece el espíritu y ayuda a evolucionar. Esa es su función más profunda. Y aquí aparece una pregunta aún más compleja. Si Dios es omnipotente y bueno, ¿por qué permite un mundo con maldad, sufrimiento e injusticia? ¿No podría haber creado una realidad mejor? La respuesta está en el propósito mismo de la existencia. Un mundo sin dolor, sin desafíos, sin posibilidad de elección, sería un mundo sin aprendizaje. Si estuviéramos predestinados a actuar siempre correctamente, no habría crecimiento real. La existencia perdería su sentido. El libre albedrío no tendría lugar. La vida está diseñada como un terreno de elección constante. A cada momento, elegimos entre actuar con conciencia o actuar desde el ego, entre hacer el bien o ceder al daño. Esa libertad, aunque difícil, es el verdadero motor del desarrollo humano. No vinimos a este mundo para evitar todo mal, sino para elegir conscientemente entre los caminos disponibles y con cada decisión formar nuestro carácter. El dolor, la injusticia, incluso el mal, existen para que podamos decidir quién queremos ser frente a ellos. Y cuanto más difíciles son las circunstancias, mayor es la posibilidad de crecer. La adversidad es, muchas veces, el escenario donde se gesta la verdadera transformación. Desde esta perspectiva, el mundo no es un error de diseño,
sino una estructura perfecta para el aprendizaje espiritual. Las tragedias no se niegan ni se minimizan, pero forman parte de una realidad que nos exige tomar partido, elegir qué valores cultivamos, qué sentido damos a nuestra experiencia y cómo decidimos responder. Y respecto a la llamada maldad natural, desastres, enfermedades, fenómenos fuera del control humano, no se trata de un castigo, ni necesariamente de una maldad. Es simplemente parte de cómo funciona el universo. Una parte que, por dolorosa que sea, también nos enfrenta con la oportunidad de responder con conciencia, compasión y fortaleza. No existe tal cosa como la maldad natural. La naturaleza no tiene intención, ni moral. El bien y el mal son elecciones humanas. De hecho, la esencia del ser humano es buena. La bondad forma parte de su naturaleza profunda. Un niño criado en aislamiento, sin influencia cultural, suele comportarse de forma pura, con una comprensión instintiva de lo que está bien y lo que está mal. No nace con odio, ni con deseo de hacer daño. La maldad no es innata, sino aprendida. Es una perversión cultural que se adquiere con el tiempo, a través de experiencias, entornos tóxicos, traumas y creencias equivocadas. Todo acto de maldad, entonces, es una elección. Y cada elección implica responsabilidad. En otro plano más abstracto, hay quienes han vivido experiencias fuera del cuerpo, comúnmente llamadas viajes astrales. Aunque su naturaleza es difícil de explicar desde la lógica física, muchos de los que han tenido este tipo de vivencias relatan que lo percibido es principalmente visual. Los sentidos como el tacto desaparecen. Algunos aseguran percibir olores, rosas, flores, fragancias agradables, pero es probable que estas sensaciones sean más bien una recreación del cerebro, un símbolo emocional más que una realidad física. El dolor emocional, como el que surge tras la pérdida de un ser querido o de una relación no correspondida, es otro de los grandes retos de la vida. Por ejemplo, cuidar a un familiar tras una pérdida puede implicar una renuncia a la propia independencia, pero también es una decisión libre, y en esa decisión hay belleza. Perder autonomía para proteger a alguien que amas no debería vivirse como un castigo, sino como una forma profunda de amor y responsabilidad. La familia, como cualquier vínculo importante, exige sacrificios, pero si la decisión nace del corazón, no hay motivo para arrepentirse. A veces, lo más valioso de la vida no es lo que ganamos, sino lo que elegimos entregar. En el terreno del amor no correspondido, también aparece el dolor. Ver cada día a una persona por la que se siente deseo, sabiendo que no hay posibilidad real de reciprocidad, puede ser un auténtico martirio. Pero no hay atajos mágicos para superarlo. No se trata de un truco, sino de una decisión consciente. Analizar la situación con honestidad, aceptar que no hay correspondencia y elegir soltar. Idealizar a alguien que no nos elige es una forma de autoengaño. Para liberarse hay que dejar de verla como alguien perfecto y comenzar a observar, con serenidad, sus defectos reales, sus límites. Al conocerla más allá de la imagen idealizada, se rompe el hechizo. Y con ello, comienza el proceso de desenamoramiento. En cuanto a la brevedad de la vida, la preocupación es comprensible. A veces, la velocidad con que pasan los años puede parecer abrumadora, especialmente para quienes viven solos o sienten que el tiempo se les escapa. Pero pensar en la muerte no es algo negativo en sí mismo. Es en realidad una manera de valorar más intensamente la vida. La muerte no es el fin abrupto que debemos temer, sino el recordatorio constante de que lo que hacemos hoy importa, que cada día, cada gesto, cada decisión tiene valor. La vida no es necesariamente corta. Es tan larga como la intensidad con la que se viva. Para algunos se hace eterna, para otros se esfuma en un instante. Todo depende de cómo se la experimente. Quizás lo que acelera esa sensación de fugacidad es la repetición, la rutina. Cuando los días son todos iguales, la mente no retiene nada, y el tiempo parece desvanecerse. La clave no está en prolongar la vida, sino en llenarla de significado. Pensar en la muerte no es un signo de oscuridad o pesimismo. Al contrario, es una forma de comprender la vida con mayor profundidad. La certeza de la muerte es lo que le da valor y sentido a todo lo que hacemos. Es el límite que nos obliga a actuar, a decidir, a amar, a construir. Sin la muerte,
la vida no tendría urgencia, ni propósito. En otro nivel de análisis, se plantea una relación polémica pero relevante: la estrecha conexión entre la estupidez y la maldad. Hay teorías que apuntan a que buena parte de los males sociales no se deben únicamente a intenciones perversas, sino también a la ignorancia, la ceguera intelectual o el pensamiento limitado. Cuando el pensamiento crítico escasea, se abre la puerta a decisiones colectivas erradas, manipulaciones y líderes incompetentes. El poder económico o político no es, necesariamente, una muestra de inteligencia ni de bondad. Es perfectamente posible, y a menudo ocurre, que quienes controlan las estructuras de poder lo hagan desde la mediocridad o incluso desde la perversión moral. La historia está llena de ejemplos de sociedades guiadas por líderes cuyas decisiones han generado sufrimiento precisamente por la conjunción de ignorancia y ambición. Frente a figuras públicas que despiertan controversia por su pasado, sus creencias o su simbología, surgen distintas posturas. Algunas personas tienden a santificar a los fallecidos, olvidando sus acciones durante la vida. Otras, por el contrario, consideran que los actos y la coherencia con ciertas ideas deben mantenerse como criterio de juicio, incluso tras la muerte. En este terreno, entran en juego discusiones más amplias sobre el simbolismo religioso, la influencia de determinadas figuras en la cultura popular y la confusión entre apariencia y verdad. Uno de los grandes desafíos de la vida contemporánea es el dolor emocional. Muchas personas, tras experiencias traumáticas o pérdidas profundas, buscan alivio inmediato en sustancias. El alcohol, las drogas, los estimulantes, todos ofrecen una promesa de alivio rápido, pero rara vez resuelven el problema. En la mayoría de los casos, lo agravan. Es cierto que algunos opiáceos tienen la capacidad de reducir el dolor mental, igual que el físico, durante un tiempo. Pero este alivio no es real ni duradero. Es anestesia, no curación. Otras drogas, como los estimulantes, pueden incluso intensificar el malestar, haciendo que la mente se vuelva aún más obsesiva, ansiosa o vulnerable. En vez de apaciguar el sufrimiento, lo multiplican. La solución al dolor emocional no está en el escape, sino en el enfrentamiento. En comprender lo que se siente, en procesarlo, en aceptar la fragilidad sin buscar atajos. El crecimiento emocional, como el físico, requiere dolor, pero también voluntad de superarlo de forma consciente. Por último, el humor, incluso en los momentos más duros, puede ser un refugio, una vía para aliviar la tensión, para no tomarse a uno mismo demasiado en serio. Pero también hay que aprender a distinguir entre el alivio saludable y el ocultamiento del dolor. Porque el sufrimiento no desaparece si se esconde, solo se transforma en otra cosa. La experiencia del dolor emocional no está limitada a quienes consideramos personas sensibles o empáticas. Incluso los psicópatas, aunque lo sientan de forma diferente, no están exentos de pasar por rupturas, fracasos o pérdidas. Pueden sufrir la muerte de un ser querido, como una madre, o experimentar un profundo desengaño. Sin embargo, su relación con el sufrimiento es distinta. No sienten culpa ni remordimiento por el daño que puedan causar a otros, lo cual los separa emocionalmente del resto. Ahora bien, en la mayoría de los casos, el dolor emocional nace de dentro, no solo de factores externos. Es cierto que no podemos evitar la muerte de un ser querido, una enfermedad o una pérdida inesperada, pero muchas veces perpetuamos el sufrimiento al repetir errores, mantener patrones negativos o aferrarnos a ideas que nos hacen daño. Por ejemplo, si alguien sufre una consecuencia negativa recurrente, como recibir constantemente una sanción por conducir de forma temeraria, no es la norma o la autoridad quien lo hace sufrir, sino su propia conducta repetida. Ese es un ejemplo ilustrativo de cómo somos muchas veces los creadores de nuestro malestar. Pero el dolor emocional, lejos de ser nuestro enemigo, puede convertirse en una herramienta de transformación. Es una señal de que algo nos importa, de que estamos vivos. Como se ha dicho, el dolor no se borra de un día para otro, pero puede transformarse, aliviarse, integrarse. Es un proceso, no un acto inmediato. Y ese proceso pasa por el autoconocimiento, por aprender a leer nuestro inconsciente, entender nuestras reacciones y revisar lo que llevamos dentro. En este camino, el ego juega un papel fundamental. Reducirlo, enfrentarlo, desactivarlo, requiere tiempo, honestidad y paciencia. Comprender de dónde nace el sufrimiento emocional
reconocerlo y luego actuar para modificarlo es un proceso profundo y desafiante. Pero es posible. En cuanto a la depresión, se planteó una idea provocadora. La depresión no se cura desde fuera, porque muchas veces es una elección inconsciente de aislamiento. No es algo que se supere con consejos o con entusiasmo ajeno. Cuando alguien está deprimido, lo que más necesita es espacio. Solo deberíamos ofrecer nuestra compañía sin imponerla. Lo mejor que podemos decirle a alguien en ese estado es: cuenta conmigo cuando me necesites. Todo lo demás puede sentirse como una carga o una invasión. La depresión, lejos de ser simplemente una patología, puede ser una forma de protección. Una retirada del mundo cuando la realidad externa se vuelve insoportable. En lugar de un gesto de debilidad, puede ser una señal de fortaleza interior, una forma de resistir algo que la persona considera inaceptable. No es irracional. A veces es lo más racional que se puede hacer en ese contexto. Por eso hay que tener respeto, no juicio. Y sobre la vida en soledad, se lanza otra reflexión potente. Es necesario vivir en pareja para ser feliz. Culturalmente, estamos condicionados a formar vínculos, a compartir nuestra vida con otros, especialmente en relaciones románticas. Pero no todos los seres humanos encuentran su bienestar en la convivencia. La soledad elegida puede ser un estado fértil para el crecimiento personal, para encontrarse con uno mismo sin distracciones ni conflictos externos. Es más difícil de lo que parece, pero también más liberador. Finalmente, se propuso que vivir intensamente no tiene edad. Aunque el cuerpo envejezca, la mente y el deseo de vivir con energía pueden permanecer. Adaptarse a las limitaciones, aceptar el paso del tiempo y seguir buscando vitalidad también es una forma de sabiduría. Vivir rápido, con intensidad, con pasión, con propósito, no es un privilegio de los jóvenes. Es una actitud ante la vida que puede mantenerse hasta el final. Las emociones, en su forma más pura, son fugaces. Surgen de forma intensa, inconsciente, pero apenas duran 90 segundos. Entonces, ¿por qué podemos pasar todo un día, o incluso semanas, atrapados en la rabia o la tristeza? La respuesta está en el ego. Es nuestro ego el que prolonga el malestar, el que nos hace quedarnos enganchados a lo que ya pasó, el que alimenta el resentimiento, la culpa o el enfado. Nos ofendemos por pequeñas cosas, por detalles que podrían no importarnos, pero dejamos que tomen el control. Y ahí es cuando el sufrimiento se convierte en un hábito. El enojo constante, el vivir permanentemente irritado, no es una señal de fortaleza ni de conciencia. Es un desgaste innecesario. Vivir así no merece la pena. Requiere más valor asumir nuestras propias limitaciones que culpar al mundo por lo que sentimos. Requiere más inteligencia emocional aceptar las cosas tal y como son, que tratar de forzarlas a nuestro antojo. Y luego está el miedo, ese miedo silencioso a lo que podría pasar, y que casi nunca ocurre. ¿Cuánto tiempo malgastamos imaginando futuros terribles que jamás se materializan? El 86% de nuestros miedos, según se ha estudiado, nunca se convierten en realidad, y sin embargo, les damos el poder de arruinarnos el presente. Es como vivir con la angustia diaria de que nos cortarán la luz. Dentro de 30 días. No ha ocurrido, y quizá nunca ocurra, pero dejamos que esa preocupación nos domine desde hoy. ¿Tiene sentido vivir así? Preocuparse por lo que no ha pasado es una forma lenta de autoaniquilación. Nos roba energía, salud y alegría sin darnos nada a cambio. La solución no está en ignorar la realidad, sino en vivir más cerca de ella, en centrarnos en lo que está ocurriendo hoy, no en lo que podría pasar. Así que tal vez sea hora de ver el dolor emocional no como una maldición, sino como una brújula. Una señal interna que nos empuja a cambiar algo, a prestar atención, a crecer. Tal vez el miedo no sea más que un eco de nuestra necesidad de control, y el ego, una capa de protección que podemos aprender a desactivar. Y en esa desactivación está la clave. Porque cuando dejas de vivir desde el ego, cuando sueltas el miedo, y cuando entiendes que el dolor también puede ser maestro, entonces sí, estás en el camino real hacia la libertad emocional.